Bueno, ahora vamos a hablar sobre los estados financieros, básicamente sobre la identificación de los estados financieros. Es necesario saber cómo se identifican los estados financieros. Para ello veamos qué es lo que dice la norma, en específico la NIC número 1, la cual requiere que los estados financieros sean claramente identificables, que los estados financieros se distingan fácilmente de cualquier otra información contenida en el documento público, y que cada componente de los estados financieros puede ser claramente identificado. Estas regulaciones se aplican solamente a los estados financieros y no a otra información presentada en el reporte anual. ¿Cuál es la información que se debe mostrar? Tenemos que se debe mostrar claramente, primero, el nombre de la entidad que reporta y cualquier cambio en esa información desde la fecha desde el último balance presentado. Si los estados financieros cubren solo una entidad o un grupo de entidades, fecha del balance general o periodo cubierto por los estados financieros, la moneda de presentación de los estados financieros, el nivel de precisión aplicado en la presentación de las cantidades contenidas en este. De ser necesario, este detalle debe repetirse en otras partes del documento para asegurar que el usuario entienda correctamente toda la información. Ahora tenemos 5 elementos de los estados financieros. Tenemos que estos conforman la estructura y el contenido de los estados financieros, los que son el balance general, el estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio y el estado de flujo efectivo y las notas explicativas a los estados financieros. Ahora, veamos las diferencias entre lo que es corriente y no corriente que se especifica en el balance general. Tenemos que una entidad debe presentar los activos y pasivos corrientes y no corrientes clasificados de forma separada en el cuerpo del balance general. La única excepción es cuando una presentación por liquidez, o sea, presentar todos los activos y pasivos en términos de liquidez, provee información más relevante y confiable. Esto puede suceder cuando una compañía tiene una variedad de activos y pasivos de naturaleza similar, tales como instrumentos financieros. Un buen ejemplo de esto es una entidad que considera una presentación por liquidez sería una institución financiera, ya lo habíamos nombrado. La razón es que la entidad no provee bienes o servicios dentro de un ciclo operativo claramente identificado. Tenemos que, sin importar el método que se elija, si una línea del activo o pasivo incluye montos que se esperan recuperar o liquidar dentro de 12 meses siguientes, junto con montos que se liquidarán después de estos 12 meses posteriores a la fecha del balance general. Entonces, la entidad debe revelar el monto que se espera recuperar o liquidar en el periodo después de esos 2 meses. Ahora pasemos a lo que son los activos corrientes. Tenemos que cuando los activos se clasifican como corriente. Tenemos que un activo se clasifica como corriente cuando, primero, se espera realizarlo o se tiene para la venta o para el consumo durante el curso normal del ciclo operativo de la entidad. Se tiene principalmente para la negociación. Se espera realizarlo dentro de los 12 meses siguientes posteriores a la fecha del balance general. Es efectivo o equivalente de efectivo, cuyo uso no se encuentra restringido por al menos 12 meses posteriores a la fecha del balance general. Tenemos que todos los demás activos deben ser clasificados como no corrientes. El ciclo operativo de una entidad es el tiempo entre la adquisición de activos para procesamiento y su realización en efectivo o equivalente al efectivo. Ahora, tipos de activos corrientes. Tenemos que los activos corrientes incluyen inventarios o cuentas por cobrar que se venden, consumen y realizan como parte del ciclo operativo normal.
aun cuando no se espere realizarlo dentro de los 12 primeros meses posteriores a la fecha del balance general. También, la parte corriente de un activo no corriente, tales como las partes de un arriendo por cobrar, que será recibida dentro de los siguientes 12 meses. Los activos mantenidos principalmente para ser negociados, tales como los activos financieros clasificados como mantenidos para la negociación, de acuerdo a la NIC número 39. Ahora, pasemos a los pasivos. Tenemos que, ¿cuándo se clasifican como corriente? Un pasivo se clasifica como corriente cuando se espera liquidarlo dentro del ciclo operativo normal de la entidad, o cuando se mantiene principalmente para ser negociado. También se clasifica como corriente si su vencimiento está dentro de los 12 meses posteriores a la fecha del balance general, o si la entidad no tiene derecho incondicional de diferir la liquidación del pasivo por lo menos los 12 meses posteriores a la fecha del balance general. Todos los demás pasivos deben ser clasificados como no corrientes, los que no entran en la clasificación nombrada anteriormente. Ahora, veamos los tipos de pasivos corrientes. Tenemos que estos pueden incluir los sobregiros bancarios, dividendos por pagar, impuestos a la renta u otras cuentas por pagar no comerciales. La parte corriente de los pasivos financieros no corrientes. Ahora, tenemos situaciones específicas. Entonces, ¿cómo se clasificarían estas situaciones específicas? Tenemos que un pasivo se clasificará como corriente cuando se espera liquidarlo dentro del ciclo operativo normal de la entidad, o cuando se mantiene principalmente para ser negociado. También se clasifica como corriente si su vencimiento está dentro de los 12 meses posteriores a la fecha del balance general, o si la entidad no tiene derecho incondicional de diferir la liquidación del pasivo por al menos 12 meses posteriores a la fecha del balance general. Ahora, todos los demás pasivos deben ser clasificados como no corriente. Ahora, tenemos también el incumplimiento de los préstamos a largo plazo. Cuando una entidad incumple un acuerdo de préstamo de largo plazo de manera que el pasivo se vuelva exigible, el pasivo se clasificará como corriente a la fecha del balance general. Ahora, el pasivo sigue siendo corriente si el acreedor acuerda después de la fecha del balance general y antes que se utilice el uso de los estados financieros no exigir el pago. Ahora veamos las excepciones al incumplimiento de préstamos de largo plazo, que era lo que estábamos hablando. Si el acreedor ha acordado a la fecha del balance otorgar un periodo de gracia que vence al menos 12 meses después de la fecha del balance general, durante el cual la entidad puede rectificar el incumplimiento y durante el cual el acreedor no exige el pago inmediato, entonces el pasivo se clasificará como no corriente. Con esto dejamos zanjado lo que es activo y pasivo corriente. Ahora pasemos a lo que es el estado de resultados. Tenemos que el estado de resultados es una representación del desempeño financiero de una entidad durante un periodo financiero. No cabe duda de ello. Ahora, veamos lo que es el gasto por la función o la naturaleza. Tenemos que una entidad debe presentar un análisis de sus gastos en el estado de resultados usando una clasificación basada en lo que es la naturaleza de los gastos o la función de los gastos dentro de la entidad. Para ello, se recomienda que las entidades presenten este análisis en el cuerpo del estado de resultados. La selección del método dependerá de los factores históricos, la industria y la naturaleza de la entidad. Ahora, la norma requiere que la entidad seleccione el método que
presenta los elementos del desempeño financiero en forma más informativa. Ahora veamos lo que es la naturaleza del gasto. Tenemos, primero, método de la naturaleza del gasto. Tenemos que los gastos son agrupados en el estado de resultados de acuerdo con su naturaleza. Por ejemplo, ya sea depreciación, compra de materiales, gasto de transporte, sueldos y salarios, costo de publicidad, etc. Estos no se redistribuyen entre las diferencias de las funciones de la entidad. Este método es simple de aplicar para las empresas más pequeñas. Ahora, veamos lo que es la función de los gastos. Tenemos que este método clasifica los gastos de acuerdo con su función. Por ejemplo, costos de venta, las actividades administrativas y las actividades de distribución. De acuerdo a esto, la entidad debe resolver los costos de venta bajo este método. Las entidades, o sea, nos referimos a la función de los gastos. Las entidades que usan este método necesitan revelar información adicional sobre la naturaleza del gasto, incluyendo lo que son depreciación, amortización y beneficios a los empleados. Bueno, ahora veamos el estado de cambio en el patrimonio. Tenemos que el estado de cambio en el patrimonio es el tercer componente vital que conforma un juego completo de estado financiero. Para ello tenemos que el propósito del estado de cambio en el patrimonio es, primero, es necesario saber qué información se incluye en este. Tenemos que una entidad debe presentar un estado de cambio en el patrimonio que muestre, primero, la utilidad o pérdida del periodo, cada partida de ingreso y gasto que debe ser reconocido directamente en el patrimonio de acuerdo con lo exigido por otras normas. Tercero, los ingresos y gastos totales del periodo, o sea, calculados como la suma 1 y 2, o sea, la utilidad o pérdida del periodo y las partidas de ingreso y gasto, mostrando así de forma separada los montos totales atribuibles a los propietarios y el interés minoritario. Y por último, los efectos de los cambios en políticas contables y correcciones de errores reconocidos de acuerdo a la norma internacional de contabilidad número 8, políticas contables. Ahora, una entidad debe también presentar lo siguiente, bien sea en el estado de cambio de patrimonio o en las notas, punto que vamos a revisar posteriormente. Los montos de transacciones con socios o accionistas, mostrando separadamente las distribuciones. Segundo, el saldo, utilidades y pérdidas acumuladas al inicio del periodo y a la fecha del balance general y los movimientos del periodo. Tercero, la reconciliación entre el valor, el libre de cada clase de capital aportado y cada reserva al inicio y al final del periodo revelado separadamente de cada movimiento. Ahora, ¿qué significa esto? Tenemos que los cambios en el patrimonio entre dos fechas del balance general reflejan un incremento o disminución en los activos netos durante el periodo, excepto por los cambios que resultan de las transacciones con socios o accionistas, tales como contribuciones de capital, readquisición de participaciones y dividendos, y los costos relacionados directamente con tales transacciones. Ahora, los cambios totales en patrimonio durante un periodo representan el monto total de los ingresos y gastos, incluyendo las ganancias y pérdidas generadas por las actividades de la entidad durante ese periodo, bien sea que dichas partidas de ingresos y gastos sean reconocidos en pérdidas y ganancias o directamente como cambios en el patrimonio. Ahora veamos el estado de flujo efectivo y las notas. Bueno, el estado de flujo efectivo no vamos a contar mucho porque tiene que ver directamente con lo que es la NIC número 7, estado de flujo efectivo. Para ello tenemos disponible un video también. Lo vamos a dejar en la descripción de este video para que puedan acceder a él. Hacemos a las notas. Otro componente
crítico de los estados financieros que ayuda a lograr la presentación razonable son las notas a los estados financieros. Primero, tenemos que los criterios finales de presentación para los estados financieros tratados en la norma internacional de contabilidad número 1 tiene que ver con las notas. Tenemos que las notas tienen los siguientes componentes: estructura, revelación de las políticas contables, fuentes clave de incertidumbre de las estimaciones y otras revelaciones. Revisaremos cada componente en más detalle. Primero, partamos por la estructura y las notas. O sea, tenemos que las notas deben, primero, presentar información sobre la base de preparación de los estados financieros. Segundo, presentar información sobre las políticas contables específicas utilizadas. Tercero, revelar la información requerida por las normas internacionales de información financiera que no se presenta en el cuerpo de los estados financieros. Punto importante. Y cuarto, suministrar información adicional que no se encuentra en el cuerpo de los estados financieros, pero que es relevante para el entendimiento de esto. Ahora, ¿cómo se presenta esta información? Tenemos que las notas se deben presentar en forma sistemática. Cada partida del balance general, estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio y del estado de flujo efectivo debe tener referencia cruzada a las relacionadas. O sea, las notas incluyen descripciones narrativas o desagregaciones de las cifras reconocidas en los estados financieros y presentados en el cuerpo de los estados financieros. O sea, incluyen también información adicional sobre los elementos no reconocidos, tales como pasivos y compromisos contingentes. Ahora, ¿cuál es el efecto que tiene la NIF número 7 sobre las revelaciones del capital en las notas? Tenemos que, primero, es el objetivo de la entidad, las políticas y los procesos para la administración del capital, datos cuantitativos sobre lo que la entidad considera capital y si la entidad ha cumplido con cualquier requerimiento de capital, o si no ha cumplido, las consecuencias de no haberlo cumplido. Ahora, tenemos las políticas contables. Tenemos que una entidad debe revelar, primero, bases de medición utilizadas en la preparación de los estados financieros. Segundo, otras políticas contables utilizadas que sean reveladas para entender los estados financieros. Ahora, los usuarios necesitan reconocer la base de medición utilizada, o sea, el costo histórico, valor neto de realización, valor razonable o el valor recuperable. ¿Por qué? Porque son la base sobre la cual se preparan estos estados financieros. Ahora, cuando la gerencia decide si se debe revelar una política contable, toma en cuenta si esta revelación ayudará a los usuarios a comprender cómo se reflejan las transacciones y eventos en el desempeño y situación financiera informados. La NIC número 1 requiere que ciertas políticas contables sean reveladas. Ahora, una entidad también debe revelar los juicios utilizados por la gerencia al aplicar las políticas contables que tienen el mayor efecto sobre los montos reconocidos en los estados financieros. Un ejemplo de esto sería el juicio de si un instrumento financiero se considera mantenido hasta su vencimiento. Ahora, veamos las fuentes claves de incertidumbre en la estimación. ¿Qué detalle debe ser revelado en cuanto a las fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones? Bueno, la respuesta para esta pregunta es que una entidad debe revelar información clave acerca de los supuestos sobre el futuro y sobre otras fuentes de incertidumbre para estimaciones a la fecha del balance general que tengan un riesgo significativo de causar un ajuste material al valor del libro de los activos y pasivos dentro del siguiente año financiero,
Se debe incluir en las notas el detalle sobre su naturaleza y el valor en libros a la fecha del balance general, los supuestos claves y otras fuentes de incertidumbre en las estimaciones revelados se relacionan con los juicios que debe realizar la gerencia, que son más difíciles, subjetivos o complejos. Ahora, veamos unos ejemplos de tipo de revelaciones de supuesto de medición clave. Tendríamos que serían, primero, la naturaleza del supuesto u otra incertidumbre sobre la medición, ya lo habíamos nombrado. La resolución esperada de una incertidumbre y el rango de posibles resultados dentro del siguiente año financiero, con respecto al valor en libre de los activos y pasivos afectados. Otra, una explicación de los cambios realizados a supuestos anteriores que afectan dichos activos y pasivos. Ahora, veamos otra revelación. Un último componente de la nota de los estados financieros es lo que se denomina otra revelación. Algunas de las otras revelaciones que una entidad debe presentar en las notas son el monto de los dividendos propuestos o decretados antes de que los estados financieros fueran autorizados para la emisión, pero que no estaban reconocidos como una distribución de dividendos en el periodo, el monto por acción relacionada, el monto de cualquier dividendo preferente acumulado no reconocido, el domicilio y forma legal de la entidad. Bueno, eso sería, y con esto terminamos lo que son los estados financieros.